Capítulo 1945, Entre la vida y la muerte, 1. Suelta a mi señor. Bajo el cambio repentino e impactante, lo primero que se escuchó fueron 3 silbidos completamente superpuestos. La imagen de Yunche siendo agarrado por la garganta fue como ser apuñalado en el ojo con un cuchillo para los 3 ancestros llama, toda la ira y la furia explotaron en un instante. El poder del diablo llama estalló en sus cuerpos como lava negra hirviente, y los 3 ancestros llama, que aún no se habían estabilizado bajo la tremenda fuerza en este momento, se convirtieron en 3 espíritus malignos desbocados y se abalanzaron al unísono sobre Mobe-Ichen, con un grito de lo más agudo. ¡Yunche! Al mismo tiempo, Mu Xuantin lanzó un grito asustado, sus instintos trascendieron por completo su razón en este momento, y más aún sus heridas bastante graves, ya que su poder divino del Fénix de Hielo explotó más allá de sus límites en un instante, y de inmediato se liberó de las pequeñas manos de Kaizi. En un instante, el poder divino del Fénix de Hielo explotó más allá de sus límites, liberándola de las pequeñas manos de Kaizi y convirtiendo la espada de la princesa de las nieves en el aura más fría y despiadada del mundo. Kaizi, que estaba cerca, no pudo detener a Mu Xuanyin, porque su poder divino del lobo celestial también explotó casi en el mismo instante, y la espada sagrada del lobo celestial siguió a la sombra helada del Fénix de Hielo. En la otra dirección, el rostro de Qian Yejinger perdió completamente el color mientras se plegaba en el aire, pero antes de que su poder pudiera explotar por completo, ya había sido bloqueada por 2 gruesas y majestuosas fuerzas. Qian Yewugu y Qian Yebingfu. No se acerquen más. La voz de Qi Yao con su alma diabólica sonó en este momento. Sin embargo, ya fueran los 3 ancestros llama, Mu Xuanyin o Kaizi, cuando se enfrentaron a Yunche en esta situación, todos actuaron por puro instinto, y fue imposible para Qi Yao detenerlos a tiempo. Mobe-Ichen miró a Yunche, que estaba encerrado entre sus 5 dedos, su mirada era fría y silenciosa, sin fluctuaciones emocionales. Las pupilas de Yunche siguieron dilatándose. Las repercusiones de las ascuas divinas le habían dejado manchas de sangre por todo el cuerpo, pero en comparación con estas heridas y el fuerte dolor, la pálida sensación de impotencia era más de 10 millones de veces más cruel. Después de las ascuas divinas, estaba en su momento más débil. Y en este momento de debilidad, se vio atrapado en las manos de este hombre aterrador que superaba por completo la percepción del mundo actual. Su cuerpo estaba completamente rígido en manos de Mobe-Ichen, y aparte de sus pupilas constantemente encogidas, era incapaz de mover ni un solo dedo de todo su cuerpo. Cada mechón de pelo, cada gota de sangre, cada célula, parecía aplastada por 1.000.000 de montañas, tan pesadas que lo único que quedaba era una desesperación infinita. Sí, desesperación. Y la desesperación era del tamaño del cielo, como un vasto e interminable abismo nocturno sin una sola estrella. En el pasado, no importaba la situación desesperada a la que se enfrentara, no importaba lo poderosos que fueran sus enemigos, nunca se retiraría desesperado. Incluso cuando se enfrentó a la flor Udumbara del inframundo con su alma mortal, o incluso cuando se enfrentó todo el reino del dios de la estrella solo con el poder de un rey divino. Después de presenciar la destrucción de la estrella polar azul, era la segunda vez que su conciencia se llenaba de absoluta desesperación e impotencia. En ese momento luchaba con toda su voluntad y fuerza, pero bajo los 5 dedos de Mobe-Ichen, ni siquiera una pequeña corriente de aire podía ser barrida. El rugido desgarrador de los 3 ancestros llama se escuchó en sus oídos, y las 3 hebras del poder del diablo llama, que eran lo suficientemente aterradoras como para hacer temblar incluso a los emperadores dios del mundo, no conmovieron a Mobe-Ichen en lo más mínimo, excepto por una pizca de desprecio en la comisura de sus labios. Su cuerpo no se movió, pero su armadura de plata se abultó, liberando con indiferencia el aura de un caballero del abismo. ¡Bum! Hasta los límites de la región divina del este, se escuchó débilmente un sordo estruendo. En un instante, el espacio de decenas de kilómetros alrededor de Mobe-Ichen sufrió una distorsión extremadamente aterradora, como si un pequeño mundo discreto hubiera sido cortado. Todavía separados por decenas de kilómetros, el poder de la furia extrema de los 3 ancestros llama parecía haber golpeado sin piedad una barrera incolora e invisible, pero impenetrable.
El espacio, ya extremadamente distorsionado, fue destruido por 3 enormes vórtices oscuros, y entonces, el grito se convirtió en un miserable rugido, la oscura luz diabólica en el cuerpo de los 3 ancestros llama se desintegró simultáneamente en su mayoría, y sus cuerpos también se distorsionaron y deformaron, saliendo volando a una velocidad varias veces mayor que cuando atacaron. Aunque los 3 ancestros llama eran muy fuertes, ni siquiera pudieron acercarse lo suficiente para enfrentarse al aura del caballero del abismo. Zen. La espada de la princesa de las nieves atravesó el aura, emitiendo un grito tan agudo que destrozó el alma, y las absolutamente hermosas pupilas de hielo de Mu Xuanjin liberaron el más extremo frío helado en este momento. Pero las fuertes heridas y el nivel insuperable del oponente le impidieron acercarse más, incluso cuando había agotado todo el poder divino del fénix de hielo en su cuerpo. Bajo la reacción violenta que estalló, la espada de la princesa de las nieves se dobló violentamente, los rayos de hielo se rompieron y Mu Xuanjin voló repentinamente como una mariposa de hielo impotente. Los ojos estrellados de Kaizi miraban intensamente, pero ya no tenía tiempo de preocuparse por Mu Xuanjin, ya que la espada sagrada del lobo celestial se lanzó directamente hacia abajo. ¡Bum! El aura de Mo Beichen repentinamente se abolló violentamente, pero solo fue una abolladura, y el poder aterrador del caballero del abismo se apresuró a regresar. La espada sagrada del lobo celestial fue sacudida viciosamente, casi desprendiéndose de su mano. Kaizi se agitó mucho, y su rostro apareció brevemente blanco, pero inmediatamente se transformó en una penumbra más profunda y oscura. Una luz diabólica floreció en sus pupilas, y detrás de su pequeño cuerpo surgió un lobo celestial completamente endemoniado y negro como el carbón. El lobo diabólico rugió en el mundo y se abalanzó con una rabia infinita. Cuando el poder divino del lobo alcanzó su punto máximo, la figura de Kaizi y la espada gigante se sumergieron por completo en la sombra del lobo, fundiéndose en una sola. Mo Beichen volvió los ojos ligeramente, frente a esta chica exquisita que estaba tratando de desafiar al caballero del abismo, una burla se escapó de entre sus labios. Patético. Con un murmullo bajo, su larga cabellera revoloteó repentinamente y sus pupilas emitieron un tenue destello plateado. ¡Puf! Fue como si un vasto mundo se abriera frente a su propio cuerpo, liberando un poder calamitoso que aniquiló las estrellas y las galaxias. El rugido del lobo celestial se detuvo por un momento, se distorsionó por 2 y se destruyó por 3. La espada sagrada del lobo celestial voló hacia un campo estelar de distancia desconocida, las pupilas de su maestro se dispersaron y cayó en la oscuridad de un abismo diabólico. Todo sucedió en un relámpago. Los 3 ancestros Yama, Mu Xuanjin, y Kaizi, fueron todas existencias en los reinos más altos en la actualidad. Todos golpearon al mismo tiempo, y en un breve giro de los acontecimientos, fue tal el fin. Meijin, a los oídos de Shui Meijin, llegó la oscura y fría voz de Qi Yao. Teleportadlos a todos aquí. El alma divina inmaculada estaba aliviando a Shui Meijin de la presión del alma provocada por el poder de un semidios en la mayor medida posible, además de mantenerla lo suficientemente despierta. En medio de la agitada tormenta, el poder divino espacial del perforador mundial se liberó rápidamente entre los dedos de Shui Meijin, transfiriendo rápidamente a los ancestros llama voladores dispersos, Mu Xuanjin y Kaizi a su lado. Sin embargo, fue incapaz de transferir a Yun Che, que estaba en la palma de la mano de Mo Beichen. Piérdanse. Qian Yejingir estaba luchando con todas sus fuerzas, el aura diabólica en su cuerpo era caótica, y el oráculo de repente se disparó en este momento y cortó 2 rupturas completamente negras en Qian Yewugu y Qian Yebingzu. Los poderes de Qian Yewugu y Qian Yebingzu también se abrieron, y Qian Yejingir se liberó del bloqueo y fue directamente a Mo Beichen. Yun Qianing, vuelve. La voz diabólica en sus oídos sacudió violentamente la mente y el alma inquieta de Qian Yejingir, y su cuerpo fue atravesado por innumerables agujas de hielo a su alrededor, y con ello su impulso se detuvo lentamente allí. Se dio la vuelta y estuvo a punto de hablar, pero sus pupilas temblaron y no pudo seguir hablando, ni se precipitó hacia Mo Beichen con más determinación. Vio las pupilas oscuras y diabólicas de Qi Yao, su rostro tranquilo y la sangre que se derramaba lentamente por las comisuras de sus labios. Todas las personas podían ser impulsivas y emocionales, pero ella no. En ese entonces, Long Bai, quien repentinamente regresó al reino, descendió del cielo con la ciudad del dragón universal, lo que sin duda trajo una opresión casi desesperada. Pero no fue tan grande como esto.
Pero cuanto más se presentaba una situación así, ella, como la emperatriz diablo, debía permanecerse absolutamente fría y despierta. ¿Tú, eres Yun Che? Mo Beichen miró fríamente el rostro de Yun Che, y ni siquiera se molestó en mirar a las personas que lo rodeaban. Aunque era una pregunta, sabía que Yun Che entre sus 5 dedos era incapaz de responderle, y tampoco necesitaba hacerlo. Cac, cac, clac. Cuando sus 5 dedos se apretaron lentamente, los huesos de la garganta de Yun Che se rompieron capa por capa, pero no pudo emitir ningún sonido, solo la sangre en su rostro se desvaneció rápidamente. ¡Qué huesos más duros! Mo Beichen alabó, o tal vez era admiración, un aura extraña que era difícil de suprimir se movía en sus pupilas. Como era de esperar, estás mezclado con la línea de sangre del antiguo dios dragón. La pureza de la línea de sangre del dios dragón en tu cuerpo probablemente no sea mucho peor que la de ese grupo de dragones ancestrales, TSK. Todo el cuerpo de Yun Che seguía sin poder mover ni un solo dedo, y su visión perdía rápidamente su color. Los ojos diabólicos de Qibu Yao se aislaron cada vez más, y ya podía ver que la atención de Mo Beichen estaba completamente enfocada solo en Yun Che, y él no lo mataría. De lo contrario, en el estado de Yun Che en este momento, Mo Beichen sería capaz de matarlo con un chasquido de sus dedos. La mayor posibilidad era que ya conociera el poder del dios maligno y del emperador diablo que llevaba Yun Che, e incluso los tesoros profundos celestiales. Si ese fuera el caso, definitivamente no le quitaría la vida antes de encontrar la manera de tomar su herencia y sus tesoros supremos. Ian Yi, Ian Er, Ian San, no se muevan. Qibu Yao emitió una orden inexpugnable a los 3 ancestros llama como emperatriz. Mu Xuanjin y Kaizi fueron enviados de regreso al lado de Shui Meijin, las heridas de Mu Xuanjin estaban empeorando y su aura era extremadamente débil. Pero sus ojos deslumbraban con una luz helada y se resistió a perder el conocimiento. Kaizi a su lado no era mucho mejor que ella. Sálvalo, a él, a pesar de que estaba tan débil, Mu Xuanjin todavía estaba luchando por levantarse, y las palabras entre sus labios estaban manchadas de sangre y eran penetrantes. No te preocupes, estará bien, dijo Qibu Yao en voz baja, y de repente una luz oscura brilló en sus pupilas, y el alma diabólica Nirvana fue directamente al mar del alma de Mu Xuanjin y Kaizi. Débiles e incapaces de defenderse de Qibu Yao, ambas se desmayaron y su conciencia se hundió rápidamente en el silencio, desmayándose. La palma de Qibu Yao estaba ligeramente cubierta, y una luz profunda y nebulosa cubrió a la Mu Xuanjin inconsciente como a Kaizi. Miró hacia adelante y dijo lentamente: ahora, solo hay una manera. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Qian Yinger se quedó atónita por un momento, luego apareció frente a Qibu Yao, haciendo todo lo posible para reprimir su alma casi completamente desordenada y preguntó ansiosamente: ¿qué podemos hacer? Un rugido de dolor resonó en el espacio constantemente agitado. Con los sentidos espirituales que les quedaban, sintieron el aura de Mo Beichen, y Nanzao Min y Nanzao Wan hicieron todo lo posible para hacer cualquier sonido y llamar su atención. No pidieron ser salvados, solo pidieron que Mo Beichen los dejara morir inmediatamente y los dejara libres. Pues ni siquiera un descenso al infierno más profundo después de la muerte podría ser tan doloroso. Sin embargo, Mo Beichen hizo oídos sordos a sus voces. Su alma y su poder siempre se centraron únicamente en el cuerpo de Yun Che, y después de sentir y presenciar personalmente a esta monstruosa criatura que había desatado el poder de un semidios en el reino soberano divino, ya no tenía ninguna duda sobre las palabras de Qi Tianli. No podía ni imaginar la tremenda hazaña que supondría entregar a este hombre, que llevaba la doble herencia de un dios de la creación y un emperador diablo, al emperador del abismo. Con todos los demás muertos, este inmenso e incomparable mérito también le pertenecería a él solo. ¿El emperador de este mundo? Se rió fríamente, su mirada ya ardía más y más. Debería haberte matado ahora mismo, pero alégrate, mi señor seguramente te querría vivo, ni siquiera podrás morir si así no lo desea mi señor. Vivir y convertirse en un tributo al emperador del abismo, este es el mayor significado y gloria de tu vida. Su mirada se hundió ligeramente. He oído decir a ese viejo Qilin que nunca hay que tratarte con tibieza y laxitud, pues eres un hombre que siempre puede sorprender a la gente. Entonces, ¿qué tal esto?
Estas palabras bajas y frías fueron seguidas por un ligero destello de luz profunda de su cuerpo. Snack, snack, clic, 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 clic. Los increíblemente fuertes huesos de dragón del cuerpo de Yun-che junto con sus meridianos circundantes se rompieron al unísono. El sonido de los huesos quebrándose sacudió sus oídos como el estallido de 1000 truenos. Separadlo, de Yun-che. El sonido de los huesos rotos todavía estaba en sus oídos, pero Kibu Yao no se inmutó y dio su respuesta con las palabras más tranquilas y concisas. Sin embargo, esta respuesta aniquiló directamente el rayo de luz que acababa de surgir en el corazón de Qian Yejinger, y dijo con dolor: si no podemos ni siquiera acercarnos, ¿cómo vamos a separarlo de? Con nuestro poder, es realmente imposible acercarse. Los ojos diabólicos de Kibu Yao se volvieron. Pero, el perforador mundial puede. Los ojos de Shui Meijin y Qian Yejinger se movieron al mismo tiempo. Qian Yewegu y Qian Yebingzu también se dieron cuenta de algo y se dieron la vuelta. Los ojos de Kibu Yao se volvieron pero no cayeron sobre el cuerpo de Shui Meijin, sino que miraron a los tres ancestros llama. Ian Yi, Ian Er, Ian San, su voz tenía una calma sin precedentes. Proteger al maestro con sus vidas, esto es de lo que hablan más a menudo. Y esta voz calmada emitió la orden más gélida y despiadada de la emperatriz Diablo. Ahora es el momento de que sacrifiquen sus vidas por su maestro. Capítulo 1946, Entre la vida y la muerte, 2. Ante la orden de Kibu Yao de entregar sus vidas, los tres ancestros llama no se inundaron de resistencia y miedo, sino de una emoción y frenesí instantáneos. Con tal de salvar al maestro, por no hablar de mi vida, estoy dispuesto a que me rompan hasta los huesos. Ian Yi rugió. Ian Er jadeó y dijo: nuestras vidas son por el bien de nuestro maestro. Morir por nuestro maestro es nuestra mayor gloria. Ian San incluso saltó frente a la emperatriz Diablo, temblando de la emoción. Emperatriz Diablo, dime cómo podemos salvar a nuestro maestro. Rápido que ya no hay tiempo. Ian Wanji, Ian Wanu y Ian Wanji. Nota. Sus nombres originales. Los tres ancestros fundadores del reino del diablo llama, las figuras vivas más antiguas y de mayor rango en el mundo. Su existencia era tan sublime. Posteriormente, se convirtieron en Ian Yi, Ian En y Ian San al lado del emperador Yun, e incluso ellos mismos fueron olvidando sus nombres originales. Para salvar a Yun Che, podrían renunciar a sus 800.000 años de vida sin dudarlo. Aunque, esta era la lealtad absoluta bajo el sello de la esclavitud. Sin embargo, era imposible no conmoverse con ello. Bien. Kibu Yao asintió suavemente. El poder del perforador mundial los moverá al lado de su maestro, todo lo que tienen que hacer es hacer lo que sea necesario para que su maestro se deshaga de esa persona, antes de que sus cuerpos sean destrozados, ¿entendido? Mientras pudiera sacar a Yun-che de las garras de Mobe-ichen, podría utilizar el poder del perforador mundial para sacarlo de su desesperada situación. Entendido. Ian Yi, Ian En y Ian San asintieron vigorosamente al mismo tiempo, sus cuerpos se agitaban con el aura oscura, la horrible sombra del diablo llama que se retorcía ya aparecía detrás de ellos, con sus ojos muy impacientes y frenéticos. Yo también voy. La voz de Qian Yejinger era fría y sus ojos eran feroces. Puede que los tres no sean suficientes. Déjanos hacerlo. Tan pronto como terminó de hablar, las voces de Qian Yewegu y Qian Yebingzu sonaron detrás. Por el bien del emperador Yun y el futuro del reino de Dios, la emperatriz Diablo no debe correr ningún riesgo. Dijo Qian Yebingzu. Por el bien del futuro de la línea de sangre Qianye, la emperador Dios también debe protegerse a sí misma. Qian Yewegu dijo. Cuando atacamos antes, el otro lado parecía tener mucho miedo del aura dorada del monarca Brahma de nosotros dos. Esta persona podría ser la misma. El violento desorden mental anterior de Nanza Omin y Nanza Owan cuando se enfrentaron al poder divino del monarca Brahma no fue tomado a la ligera por estas dos personas con fuerte experiencia. Kibu Yao. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Si este es el caso, la esperanza de éxito se nivelaría sin duda en varios puntos. Le ruego al emperador Dios que deje que nosotros dos nos vayamos en paz. Qian Yewegu y Qian Yebingzu tenían voces como viejas campanas y ojos como antiguos pozos. Sabían que la muerte era el único camino a seguir, pero al igual que los tres ancestros llama, no tenían miedo a la muerte. Solo había una profunda sensación de seriedad en su calma.
Qian Ye abrió los labios, incapaz de hablar por un momento. Qi Buyao extendió la mano y agarró a Qian Ye, asintiendo lentamente hacia ellos. Entonces, por favor, dos mayores. Con una inclinación de cabeza en respuesta, Qian Yewogu y Qian Yebingzu se pusieron al lado de los tres ancestros llama, con las palmas de las manos apoyadas en el pecho. El poder divino del monarca Brahma alrededor de sus cuerpos movilizó por completo la parte más profunda de sus venas profundas, brillando con la más ardiente aura dorada del monarca Brahma en sus vidas. Envíanos allí. Qian Yewogu habló con indiferencia. Meijin. Qi Buyao abrió la boca, y su mirada barrió a Ian Yi, Ian Er, Ian San, Qian Yewogu y Qian Yebingzu. Sabía que su próxima orden los enviaría a la tierra de los muertos. La pérdida de estos 5 ancestros sería sin duda una inmensa pérdida para Yunche y para todo el reino de Dios. Sin embargo, ella no tenía otra opción. Incluso si tuviera que sacrificar todo el reino de Dios a cambio de la esperanza de salvar a Yunche, nunca dudaría. Espera. La voz de Qian Ye sonó de repente en ese momento. Miró las espaldas de Qian Yewogu y Qian Yebingzu, y susurró con una voz ligeramente temblorosa. Abuelos, juro por el nombre de Qian Ye que si sigo viva después de este desastre, me aseguraré de que el linaje Qianye vuelva a su mayor gloria. Hoy, después de muchos años de ser solo Yun Qianyin, volvió a pronunciar su nombre como Qian Ye. Ella, que solía estar a cargo del reino de Dios del monarca Brahma solo para Yunche, también hoy, volvió a reconocer su nombre de Qianye, su linaje Qianye. Las espaldas de Qian Yewogu y Qian Yebingzu temblaron en silencio, como si fueran barridas suavemente por un viento ligeramente frío. Cerraron los ojos al mismo tiempo, sus viejas pestañas se agitaron ligeramente con la luz acuosa que no habían podido reprimir. Habían sido emperadores toda su vida, habían anhelado toda una vida, habían visto innumerables vicisitudes, y se habían vuelto indiferentes a la vida y a la muerte, pero no fueron rivales para la llamada de un ser querido tan cercano. Sonrieron, y la muerte a la que ya no tenían miedo se volvió tan pequeña y sin sentido. Crack, 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 crack. El sonido de los huesos rompiéndose finalmente se detuvo en ese momento. Todos los meridianos de todo el cuerpo de Yunche estaban destrozados, y aún más, no quedaba ni un solo hueso intacto. Un mero soberano divino, sin embargo, fue capaz de desatar el poder del reino de la extinción divina. Mo-Beichen susurró lentamente, su poder atravesando todo el cuerpo de Yunche, queriendo tocar realmente las marcas divinas del dios de la creación y del emperador diablo. Vamos, a ver si todavía puedes sorprenderme así. Las pupilas de Yunche habían dejado de encogerse en este momento, y Mo-Beichen, que estaba cerca, era solo un contorno gris que quedaba en su laxa visión. Meijin, envíalos. Cuando la orden diabólica de Qi Buyao salió de su boca, al mismo tiempo, su par de ojos diabólicos liberaron abruptamente una luz diabólica incomparablemente densa y negra. El alma diabólica del Nirvana se liberó completamente sin reservas, atravesando el aura del semidios y acercándose rápidamente a Mo-Beichen. El poder espacial del perforador mundial también se liberó en ese momento, y la luz divina escarlata los envolvió a los 5, llevándoselos consigo en el momento en que parpadeó y desapareció en su lugar. Una fluctuación del alma altamente anormal alertó a Mo-Beichen en ese momento, y él giró ferozmente sus ojos para mirar en dirección a Qi Buyao, y su poder del alma se liberó entonces. En este momento, una luz carmesí de repente brilló sobre él. 5 figuras cayeron de la nada. Sin la más mínima fluctuación o rastro de cambio espacial, aunque se tratara de Mo-Beichen, no había forma de que se diera cuenta o se protegiera de eso. Mo-Beichen había estado liberando su aura de semidios, y a una distancia tan cercana, incluso para un emperador dios, cada centímetro de espacio aquí era una pesadilla aterradora. En el momento en que los 3 ancestros Yama y 2 ancestros Qian ya aparecieron, la aterradora presión en el reino de los semidioses les hizo sentir como si 10.000 cuchillas hubieran entrado en sus cuerpos, como si sus cuerpos y órganos internos hubieran sido completamente desgarrados en un instante. El poder que habían estado esperando desatar también se liberó en este momento de determinación. Qian Yewogu y Qian Yebingzu se cubrieron de una aura dorada, convirtiéndose en 2 soles dorados que cayeron hacia Mo-Beichen. Cenizas del alma Brahma.
Estas fueron las cenizas del alma Brahma liberadas por los dos antiguos emperadores dios del monarca Brahma con sus vidas, y aunque estaban siendo aniquilados por el aura del semidios, todavía brillaban con la luz dorada del monarca Brahma en millones de kilómetros de campo estelar. En el primer momento en que aparecieron, desataron todo su poder final a costa de sacrificar sus vidas. Lo que querían no era competir contra Mobeichen, sino pagar el precio más grave por un momento de esperanza. La repentina proximidad de un aura completamente inesperado hizo que Mobeichen se sobresaltara con razón. Y mientras el aura Brahma flameaba en el aire, las pupilas de sus ojos, que parecían haber sido siempre arrogantes y despectivas, se contrajeron incomparablemente, al igual que lo habían hecho antes Nanza Omin y Nanza Owan, reflejando un profundo temor y horror. Su cuerpo también tembló violentamente, y su aura de semidios, que era aún más aterradora que la pesadilla, se desintegró en gran parte con él. ¡Bum! El sorprendido y desorientado Mobeichen fue fuertemente derribado sobre su cabeza por estos dos soles dorados. Eran dos de los poderes divinos del monarca Brahma más extremos del mundo, y se vertían con el poder más extremo de los dos grandes emperadores dios del monarca Brahma, Qianje Wogu y Qianje Bingfu, y el poder que explotó desde tan cerca solo causó un impacto mínimo en Yunche. Incluso para un hombre fuerte como Mobeichen, ser golpeado directamente en la cabeza por dos cenizas del alma Brahma en un momento de desorientación y conmoción no habría sido agradable. Su cabeza explotó y su cuello se dobló hacia atrás, con las clavículas fuertemente dislocadas. Su cuerpo cayó en picado y la parte superior de su cuerpo se inclinó violentamente hacia atrás, desequilibrando todo su cuerpo. El aura dorada fue deslumbrante, reflejándose en los ojos de Qianje Jinger con el dorado más puro que jamás había visto. Qianje Wogu y Qianje Brahma, los dos ex emperadores dios del monarca Brahma, habían fallecido así para siempre. Con sus últimas vidas y fuerzas, dejaron dos semillas doradas de esperanza para este mundo. Muere. En medio de la deslumbrante aura dorada celestial, Yan Yi, Yan En y Yan Sean soltaron el grito más desgarrador de sus vidas y se abalanzaron sobre Mobeichen. Sus pupilas diabólicas eran infinitamente horribles, y la sombra del diablo llama en sus cuerpos era tan frenética que se rompería en cualquier momento, y sus palmas, bajo el poder completamente desenfrenado del diablo llama, se convirtieron en las más aterradoras garras fantasmales del diablo llama. En su estado actual, Mobeichen no tuvo tiempo de hacer ningún movimiento de bloqueo, y fue abalanzado por los tres ancestros llama al mismo tiempo. Yan Yi se abalanzó sobre su brazo derecho, con la boca diabólica abierta de par en par y sus dientes manchados de negro mordiendo con fiereza la muñeca. Yan Er se abalanzó sobre el hombro derecho de Mobeichen, sus brazos se trabaron en un gancho mortal sobre los huesos del brazo, y el poder devastador del diablo llama explotó salvajemente. Era su brazo derecho con el que Mobeichen había encerrado a Yunche. Yan Sean se abalanzó directamente sobre el rostro de Mobeichen, sus secos y delgados brazos se cerraron con fuerza alrededor de su cuello doblado, mientras su esquelética cabeza abría una boca oscura exageradamente horrible, mordiendo ferozmente la parte superior del cráneo de Mobeichen, y explotando con todas sus fuerzas. El poder del diablo llama le apuñaló directamente en el cráneo. Los tres poderes diabólicos del diablo llama que le habían atacado repentinamente, volvieron a estallar salvajemente en su cuerpo, y casi un centenar de luces diabólicas oscuras estallaron desde su parte inferior derecha hasta su brazo derecho, y su brazo, que originalmente estaba condensado con el poder de un semidios, se dobló violentamente, y los 5 dedos encerrados alrededor de la garganta de Yunche también perdieron su fuerza y se deformaron. Sin embargo, él era Mobeichen después de todo, un caballero del abismo con el poder de un semidios. Los 5 dedos que se habían aflojado se volvieron a apretar de repente en el siguiente instante, y la cabeza agachada de Mobeichen no se volvió hacia atrás, pero las pupilas de sus ojos, que aún temblaban de miedo, brillaron débilmente con una línea de hostilidad, y su aura de semidios que se estaba desintegrando rápidamente se liberó de nuevo. Este fue un ataque completamente inesperado para Mobeichen, y con los temblores en su alma causados por la luz divina del monarca Brahma, no pudo haber reaccionado en ese instante. Su reacción fue más bien una contramedida instintiva al ataque a su cuerpo, el instinto de un cuerpo en el reino de los semidioses. Aunque este poder era todavía menos del 10% de la fuerza total, después de todo era el poder de un semidios. Para los tres ancestros llama que estaban cerca de Mobeichen, seguía siendo el poder de una pesadilla extrema y aterradora.
Mientras los tres ancestros llama emitían sus agudos silbidos, sus cuerpos diabólicos se retorcían y rompían, volando sangre y huesos. Los brazos de Ian-Ji y Ian-Er, que se envolvieron con fuerza alrededor de Mobe-Ichen, estaban todos destrozados, pero la luz diabólica se conectó a sus huesos destrozados, negándose resueltamente a soltar la mitad de ellos, y su gran boca, que estaban todas destrozadas, mordían su cuerpo de forma mortal. El primer instinto de cualquier ser vivo era proteger la cabeza. Lo mismo ocurre con los semidioses. Ian-san, que había hundido sus dientes en el cráneo de Mobe-Ichen, tuvo que soportar el doble de la fuerza de Ian-Ji y Ian-Er. Su cuerpo seco se retorció violentamente como las ondas del agua, y con un aullido desgarrador, su cuerpo del diablo llama se partió en dos pedazos, uno izquierdo y otro derecho, y salió despedido de la cabeza de Mobe-Ichen. Viejo fantasma. Los tres grandes ancestros llama vivieron juntos durante 800.000 años, y ver el cuerpo de Ian-san romperse parecía como si fuera su propio cuerpo el que se había roto, y Ian-Ji y Ian-Er dejaron escapar un aullido fantasmal malvado que atravesó sus corazones y almas. Salven al maestro. El cuerpo cercenado de Ian-san siseó desesperadamente, y bajo el reino de la muerte, el poder del diablo llama que estaba a punto de desintegrarse milagrosamente se desbordó bajo su creencia demasiado fuerte. Tirando de la parte superior de su cuerpo roto, se estrelló contra la cabeza de Mobe-Ichen nuevamente. Las garras del diablo llama, que estaban llenas de una oscura luz diabólica, le atravesaron los ojos en medio de sus gritos. Los ojos, para un semidios, era también la parte más vulnerable del cuerpo. Cuando las garras de Ian-san, que habían sido vertidas con el poder de la desesperación y la convicción, le atravesó el ojo, de repente dejó escapar su primer grito desde que había entrado en este mundo. En ese mismo momento, Kibu Yao, que ya había liberado todo el poder de su alma diabólica del nirvana y estaba listo para atacar, de repente tuvo un brillo oscuro y profundo en sus ojos. Aunque los 5 ancestros eran fuertes, la brecha entre los niveles era a menudo una que no podía ser cruzada por los números, aunque solo sea por un momento. Y entre ellos, lo único que podía superar a Mobe-Ichen era algo al nivel de su alma diabólica del nirvana. No podría haber un momento más perfecto para hacerlo que ahora. Con un estallido de poder del alma, el alma diabólica del nirvana atacó el mar del alma de Mobe-Ichen. El aura dorada del monarca Brahma horrorizó su alma, su cabeza explotó, su poder se desintegró, su torso se desequilibró, la oscuridad consumía su cuerpo, y sus ojos fueron atravesados. En ese momento, la emperatriz Diablo volvió a invadir su alma. El alma de un semidios, que era tan dura que superaba la percepción, fue invadida por el alma diabólica del nirvana de una sola vez, y en su mar del alma resonó un canto diabólico del antiguo emperador Diablo que destrozaba el mundo. Isaa. Su mar del alma se derrumbó y, al menos durante unos brevísimos instantes, toda su claridad y cordura quedaron completamente destruidas. Cuando todo lo que quedaba de una persona era el instinto de su cuerpo, y cuando su cerebro fue volado y sus ojos perforados, la acción que seguramente haría sería cubrir sus ojos y su cabeza. Mobe-Ichen no era una excepción. En este momento, la palma de su mano que estaba bloqueada en la garganta de Yun-che se aflojó repentinamente y rápidamente la presionó contra sus ojos. Qian Ye-Wogu y Qian Ye-Bingzu ya se habían convertido en cenizas, Ian-Ji y Ian-Er tenían sus órganos destrozados, y Ian-san tenía su cuerpo seccionado, todos ellos habían sido completamente apartados de la vida. Una vez que su fe en la protección de su maestro flaqueara, era el momento de morir. Lo que estos 5 ancestros habían estado anhelando era este momento. Ian-Ji siseó mientras sus pupilas diabólicas manchadas de sangre observaban claramente cómo Yun-che se zafaba de las manos de Mobe-Ichen, y sus garras diabólicas rotas salieron disparadas como un rayo, empujando a Yun-che muy lejos. La conciencia de Shui Meijin nunca había sido tan clara y concentrada, y no emitió ningún sonido desde el principio hasta el final. Solo el perforador mundial seguía brillando con la más pura luz escarlata entre sus dedos. En el momento en que Yun-che se separó de la mano de Mobe-Ichen, el aura escarlata se liberó instantáneamente, cayendo por el vacío hasta el cuerpo de Yun-che y llevándolo a desaparecer de donde estaba, desapareciendo del espacio en el reino de los semidioses de Mobe-Ichen. En otro destello de luz escarlata, aterrizó en su costado. Qian Ye-Yinger se lanzó hacia adelante y abrazó a Yun-che con fuerza, con todo su cuerpo temblando incontroladamente. Esta vez, ella estaba solo a esa pequeña línea de perderlo para siempre.
Era un miedo que no quería volver a tocar más. Yun-che estaba inmóvil, sus tendones y huesos estaban rotos y su cuerpo estaba cubierto de grietas. Sus pupilas entreabiertas no tenían luz, y estaba completamente inconsciente. Si se tratara de cualquier otro soberano divino de este mundo, habría muerto por unas heridas tan graves. Vamos. Qibu Yao retrajo su alma diabólica, obligando al caos de su conciencia a emitir una orden diabólica que apuñalaba el alma. La luz escarlata reapareció, envolviendo a Shui Meijin, Qibu Yao, Qian Yejinger, Mu Xuanjin, Kaizi y Yun-che. Sus figuras desaparecieron entonces de este lugar de desesperación y pesadilla. Quedando solamente la luz dorada del monarca Brahma y los gritos silbantes de los fantasmas del purgatorio. Capítulo 1947, Noche Extrema. La conciencia en blanco de Mobeichen solo duró menos de un respiro. Con la retirada del alma diabólica del nirvana, su conciencia despertó rápidamente. El miedo que había surgido de su primer contacto con el aura dorada del monarca Brahma también se disipó rápidamente con el regreso de su cordura. En su lugar, se produjo sin duda una explosión instantánea de ira. Lo que le hizo enfurecer aún más fue el hecho de que la presencia de Yun-che estaba repentinamente ausente de sus sentidos. ¡Bum! Con un fuerte estallido, el campo estelar se derrumbó violentamente bajo la fuerza de su repentina rabia, y los tres ancestros llama que estaban envueltos a su alrededor salieron volando en un instante, explotando en un cielo de sangre y huesos. Sin siquiera darles una mirada, Mobeichen corrió directamente hacia el lugar donde estaban Qibu Yao y Shui Meijin. Sin embargo, por lo que respecta a su sentido divino, no pudo encontrar ni un solo rastro de espacio de ellos. Fue incluso más completo que Junio Shirei, que había desaparecido ante sus ojos. Sus dientes se apretaron en silencio, y sus rasgos se volvieron gradualmente desordenados y horribles. ¡Bum! La palma de su mano se extendió, y el espacio frente a él se rompió como una tela con miles de marcas negras, pero fue incapaz de liberar la mitad de la ira de su corazón. Más que rabia, era vergüenza. Como semidios, como caballero del abismo, fue engañado por este humilde mundo. Giró ferozmente la cabeza y miró la sombra negra y borrosa en el espacio lejano. Ian Yi, Ian En y Ian San parecían muertos, y bajo el poder que acababa de liberar con ira, incluso destruyó sus cuerpos. Sin embargo, los tres ancestros llama eran, después de todo, viejos monstruos que habían vivido durante 800.000 años, y su vitalidad era muy fuerte. Aunque sus órganos estaban destrozados y sus cuerpos rotos, sus pupilas diabólicas seguían abiertas de par en par y sus cuerpos seguían rebosando una rica luz diabólica. Ian Ji se reía mientras completaban con éxito su misión final y veían cómo Yun-che era salvado. Tú, te ríes demasiado. La luz diabólica en el cuerpo de Ian San era la más débil, pero su tono se negó a debilitarse a la mitad. Este viejo, es el que se llevó el mayor crédito. Después de vivir tanto tiempo, es suficiente. Ian también se rió, para ellos, no había manera más valiosa de morir que este. El maestro, realmente, escapó ileso. Los rasgos faciales de Mobeichen dejaron de contraerse y de repente se dio cuenta de que su breve concepto del poder de este mundo estaba mal. Toda la ira se condensó en sus ojos, y luego se dio la vuelta con frialdad mientras agarraba el espacio con sus 5 dedos. ¡Bum! 100.000 millas de campo estelar se desmoronaron en interminables escombros espaciales, y de los escombros se pasó a un terrorífico y abrumador humo espacial, hasta convertirse en 100.000 millas de agujero negro espacial. Los cuerpos de Ian Yi, Ian En y Ian San, la última luz Brahma de Qian Yewogu y Qian Yebingfu, junto con Nanza Omin y Nanza Owan, fueron devorados y convertidos en la nada más primitiva. En ese momento, su sentido divino se liberó sin reservas, barriendo un campo estelar tras otro. Después de unos momentos, su sentido divino se retiró, su poder se liberó y se precipitó hacia el este. No mucho después, extendió la mano y agarró una figura pálida que había absorbido directamente a su cuerpo desde una distancia lejana. No era otro que Qi Tianli, que se había teletransportado a la región divina del este con Mobeichen. Aunque no estaba cerca del campo de batalla, el lejano estruendo y la calamitosa tormenta le habían dejado en estado de shock, y su corazón estaba aún más complicado. Al percibir la ira oculta bajo la indiferencia de Mobeichen, un escalofrío recorrió el corazón de Qi Tianli. Yun-che, escapó. Las palabras bajas y frías hicieron que Qi Tianli agachara la cabeza profundamente, sin atreverse a hablar sin permiso.
¿Por qué no se encuentra ningún rastro de su transferencia espacial? Mo Beichen bajó débilmente los ojos, mirando fríamente a Qi Tianlin. Deberías saber la respuesta. Sí, es por el perforador mundial. Qi Tianlin no se atrevió a ocultarlo. El hecho de que Shui Meijin tuviera el tesoro profundo celestial, el perforador mundial, no se hizo público, solo unos pocos lo sabían. Y como brazo del emperador Yun y la figura más central de la región divina del oeste, el emperador Qilin era naturalmente uno de los pocos. Perforador mundial. El tono de Mo Beichen cambió bruscamente. Los 7 grandes tesoros profundos celestiales eran tan famosos, ¿cómo podría el abismo no tener conocimiento ni registros? Qi Tianli se apresuró a decir. Es realmente el perforador mundial, uno de los 7 grandes tesoros profundos celestiales de la antigüedad. El perforador mundial reapareció en el mundo hace unos años, y su dueña es una de las concubinas imperiales de Yun Che. Con el poder divino de su santidad, si pueden escapar, solo es posible con el poder divino del perforador mundial. Una mano pálida se agarró a su cuello, la mirada de Mo Beichen se enfrió. ¿Por qué no se lo dijiste antes a este venerable? El rostro de Qi Tianli se puso blanco y dijo con dificultad. Sucedió de repente, este viejo, no pudo decirle a tiempo, su santidad, por favor, perdone mis pecados. Pero con la habilidad de su santidad, solo pueden escapar por un momento. ¡Bang! Mo Beichen extendió sus 5 dedos y Qi Tianli fue arrojado lejos, arrodillándose y tosiendo salvajemente. La frialdad de sus ojos se disipó poco a poco y fue sustituida por una emoción que iba aumentando gradualmente. En este mundo, el alcance de su sentido divino era mucho mayor que el del abismo. Además, Yun Che estaba rodeado de las personas con más aura en este mundo. Incluso si escapara temporalmente, solo sería cuestión de tiempo que lo encontraran de nuevo. Además, conociendo la existencia del perforador mundial, la próxima vez no habría posibilidad de que Yun Che escapara. Aunque no logró capturar a Yun Che con éxito en este momento. Pero el conocimiento de la existencia del perforador mundial fue, en general, una gran cosa. Sin duda era otro gran mérito para el tributo al emperador del abismo tener un tesoro profundo celestial más. ¿Qué más no me has dicho? Elige los importantes. La voz grave de Mo Beichen presionó hacia Qi Tianli. Las nubes tenebrosas del abismo también presionaron fuertemente en este día al reino de Dios, que acababa de asentarse tras la calamidad. Trip. El sonido de las gotas de agua cayendo. Rustling. El sonido del viento soplando las hojas. Y también el omnipresente dolor agudo. ¿Un dolor insoportable? ¿No estoy muerto? Su conciencia era extraordinariamente pesada, de modo que no tenía ningún deseo de luchar siquiera por despertarse. 1.000.000 de veces más pesada que eso era la imagen de una escena que deambulaba despierta entre conciencias. Mo Beichen. Reino de la extinción divina. Abismo y... ¿por qué sigue existiendo esa dimensión de poder? ¿Por qué venir a infestar un mundo que ahora ya está libre de amenazas? Es absurdo. Un vago toque, procedente de alguna parte de su torso, era frío y gélido, pero calentaba su alma espasmódica. Yun Che, me voy. Vive bien, este es mi último deseo, incluso si está destinado a ser difícil, por favor asegúrate de cumplirlo por mí. La voz de Mu Xuanjin parecía estar cerca, pero también parecía estar muy lejos en el cielo. Con una tranquila determinación, parecía estar diciendo, un último adiós. Su conciencia silenciosa comenzó a palpitar con fuerza, y empezó a luchar por despertarse. En ese momento, otra voz sonó. Yun Che, era la voz de Qian Yejinger, con una especie de tristeza que rara vez desbordaba. Cómo me gustaría morir a tu lado, pero quiero que vivas aún más. En esta vida, he hecho innumerables cosas malas y he creado innumerables pecados. Pero, solo cuando te conocí, con tu enemistad, pena, alegría, dolor, tristeza, gloria y desgracia, nunca me arrepentiré de nada. Yun Che hizo todo lo posible para alcanzar y agarrar al dueño de esa voz. Cuñado. La voz de Kai era suave y resplandeciente, sin la habitual compostura poderosa que siempre se ponía, era igual que la chica etérea a la que la gente no podía dejar de querer cuando la conocían. Voy a ver a mi hermana, todos estos años, he pensado mucho en ella. Así que no hace falta que te lamentes por mí en absoluto, solo, piensa en mí de vez en cuando. Te cuidaré con mi hermana en el otro mundo, así que debes vivir bien.
Tampoco debes querer vernos a mí y a mi hermana decepcionados, ¿verdad? ¿Y es esto un sueño o? Porque cada frase parece una despedida. ¿Esto, realmente? Yunche. Esta vez, fue la voz de Kibu Yao, sus palabras eran pesadas y chocaron en el alma. Tu destino está destinado a ser extraordinario, y está destinado a ser miserable. Es solo que esta vez llegó demasiado rápido y demasiado cruel. Incluso yo, que era bastante orgullosa, me sentía impotente. Lo último que puedo hacer por ti es alejarme de ti. Tienes que vivir, vive a toda costa, como cuando estabas inactivo en la región divina del norte. ¿Puedes hacer eso por nosotras, no? Su alma palpitaba desesperadamente, su conciencia luchaba desesperadamente y trataba frenéticamente de despertar, aunque cada lucha momentánea hacía que su pesada alma doliera tan violentamente como si hubiera sido atravesada por 10.000 cuchillas. El dolor en todo su cuerpo continuó intensificándose, lo que no hizo que Yunche retrocediera, sino que luchó aún más violentamente. Porque cuanto más doloroso era, más revelaba que la conciencia se hacía más consciente, hasta el borde del despertar. ¡Ah! El grito de sorpresa de una chica joven sonó en su mar del alma, seguido por el grito de sorpresa de Elin maestro, ¿estás despierto? ¡Wow, wow! Los sollozos desbordaron sus labios, pero se esforzó por contenerlos. Un rayo de luz brillante se estrelló en los ojos de Yunche. El escozor momentáneo le hizo saber que sus ojos no habían estado abiertos durante mucho tiempo. Después de adaptarse a la luz brillante, lo que le llegó a la vista fue un cielo azul claro. Su audición también se hizo más clara, con el sonido del agua corriente y una suave brisa en sus oídos. La intención tiró de su cuerpo y sus dedos se levantaron suavemente, acompañados de un dolor agudo que le atravesó los huesos. ¡Ah! Hubo otra exclamación de la joven, seguido del sonido de pasos apresurados, y el delicado rostro de la joven con lágrimas de sorpresa aparecieron a la vista de Yunche. Hermano mayor Yunche, llamó la joven, que ya estaba perlada de lluvia al instante. Por fin te has despertado, por fin, wow, wow, wow. Mei Jin. Los labios de Yunche se abrieron y se cerraron, y el sonido que salió fue seco y arduo. En medio del fuerte dolor, su brazo se levantó lentamente y con dificultad tocó el alcance de su vista. El poderoso cuerpo que superaba la percepción del mundo normal le había permitido reconectar todos sus meridianos y huesos rotos durante el coma. Pero sus heridas eran demasiado graves, y las repercusiones de las ascuas divinas le habían dejado en un estado de fuerza extremadamente débil. Bajo los dos males, su recuperación de las lesiones fue mucho más lenta de lo habitual. Shui Meijin se apresuró a extender su mano y a huecar suavemente la palma levantada de Yunche. Yunche miró a Shui Meijin aturdido, y sus pensamientos fueron confusos y nebulosos durante un rato, las marcas de humedad que se extendían gradualmente en su palma, y el dolor que le picaba el cuerpo, le indicaban que realmente se había despertado, y no estaba hundido en un sueño. Con Shui Meijin a su lado, significaba que este lugar no estaba en peligro. Antes de perder el conocimiento, Mo Beichen lo atrapó claramente y lo encerró en sus manos. Eso lo hizo desesperar por un momento, y no había poder para luchar. ¿Cómo, exactamente, había logrado escapar? La voz de antes se agitó en su mar del alma, acompañada de un creciente malestar. No le importaba su estado en este momento, y sus débiles sentidos espirituales intentaban desesperadamente liberarse en su entorno. No estaban Kibu Yao, Qian Yeyinger, Kaizi, y Mu Xuanjin. Ni siquiera Ian Yi, Ian En y Ian San, que no podían dejarlo. Aquí, aparte de él y Shui Meijin, no había nadie más. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Al fin y al cabo era Yunche, y a medida que iba tomando conciencia, su visión ya no estaba nublada y su voz era mucho más clara. 16 días. Dijo Shui Meijin mientras intentaba desesperadamente liberar las marcas de lágrimas de sus mejillas. Ahora, ella era la única que quedaba para acompañar a Yunche. Tenía que acompañarlo para soportar todo en el futuro, para no ser vulnerable, nunca. 16 días. Yunche quedó atónito por un momento. Con su cuerpo y fuerza actuales, estuvo en coma durante tanto tiempo. Uno podía imaginar lo agotado que estaba y lo mal que se lesionó ese día. Espera y 16 días. Con la aterradora naturaleza de Mo Beichen, con este período tan largo de tiempo.
Su corazón y alma y pupilas se cerraron al mismo tiempo, el cuerpo de Yunche luchó por enderezarse, y su voz se volvió urgente. ¿Dónde están, la emperatriz Diablo, y Wuxin y los demás? Los labios de Shui Meijin se mordieron instantáneamente con fuerza, luego se aflojaron rápidamente de nuevo, sus mejillas ligeramente blanqueadas flotaron en una sonrisa muy relajada. Incluso el hermano mayor Yunche se ha despertado, así que por supuesto todos están bien también. Hermano mayor Yunche, tus lesiones son todavía muy graves, no te distraigas todavía, descansa bien durante un tiempo, ¿vale? Voy a decirles que te has despertado, y cuando vuelvas a despertarte la próxima vez, podrás verlos. La mirada y la voz de Shui Meijin eran muy naturales, y su inmaculada sonrisa era como una brisa que rozaba débilmente el corazón y el alma. Sin embargo, ella podía engañar a cualquiera, pero no a Yunche. Porque cuando dijo estas palabras, simplemente no pudo mirar a Yunche directamente a los ojos. En aquel entonces, cuando se enfrentó a Yunche, le dijo todo el conjunto de mentiras que Xia Qingyue le había tejido. Ahora, era ella otra vez, y solo podía ser ella. Yunche miró inexpresivamente a los ojos de Shui Meijin, exhaló ligeramente y dijo: ayúdame a levantarme. Sus labios se separaron ligeramente, instintivamente quería que Yunche no se moviera, pero al ver sus ojos que de repente se oscurecieron, solo pudo estar de acuerdo. Sí. De pie, apoyado en los suaves pechos de Shui Meijin, la mirada de Yunche se dirigió al frente. Aquí, en un pequeño y extraño mundo, el cielo era azul y el agua era azul, y a poca distancia había varios arroyos que gorjeaban y se tambaleaban, con peces que salían de vez en cuando, provocando ondas de agua clara. Aunque su sentido espiritual estaba lejos de estar restaurado, fue suficiente para que Yunche juzgara que se trataba de un planeta de los reinos inferiores con un nivel muy bajo de energía espiritual, pero que conservaba su aura natural intacta. Mundano, pero alejado del ámbito divino. Ian-san. De repente, gritó. La brisa era vigorosa, pero no trajo la más mínima respuesta. Hermano Yunche, Shui Meijin habló en voz baja, había algunas cosas que no deberían haberse dicho en este momento, pero comprendió que aunque Yunche acababa de despertarse, ya había percibido algo. Ian-san y los demás, ya. Fueron ellos quienes usaron sus propias vidas para salvarte de esa terrible persona. Después de un breve silencio, Yunche dejó escapar un leve suspiro. Es así. La emperatriz Diablo, Xuanjin, ¿a dónde fueron? Preguntó. Quiero escuchar la verdad. Su voz era muy tranquila, y su expresión era tan tranquila. Pero sabía que cada palabra que decía hacía que su corazón latiera salvajemente. Shui Meijin negó con la cabeza, su mano blanca como la nieve se colocó suavemente en el pecho de Yunche. Más tarde, cuando te recuperes mejor de tus lesiones, te lo volveré a decir, ¿vale? En ese momento, el jade de cristal esmaltado en el pecho de Shui Meijin parpadeó débilmente. Como si hubiera captado al instante un salvador para desviar la atención de Yunche, y se apresuró a decir: es la voz de mi hermana. Ha estado enviando noticias de la región divina del este estos días, y Wuxin también nos habla desde allí, así que escucha si no me crees. Después de que terminó de hablar, sus pensamientos se movieron y se liberó la formación profunda de transmisión de sonido en el jade de cristal esmaltado. La voz de Shui Jingyue sonó entonces, pero estaba llena de una profunda urgencia y pánico. Meijin. Wuxin ha sido robada por Kan Shitian, y ha sido llevada al reino de Dios del comienzo absoluto para ser sacrificada a Mo Beichen como regalo de lealtad, solo tú puedes salvarla. Capítulo 1948, resplandeciente. Pan. El rostro de Shui Meijin cambió trágicamente, y la mente de Yunche quedó instantáneamente sorprendida. La formación de transmisión de sonido fue guardada apresuradamente por Shui Meijin, y su mente y su alma quedaron completamente perturbadas. Ella nunca pensó que hoy, en este mismo momento, lo que Shui Jingyue le daría serían malas noticias, que Yunche difícilmente aceptaría. Solo ella podía salvar a Yun Wuxin, así es, siempre y cuando no haya caído en manos de Mo Beichen, y mientras se determine su ubicación actual, con el poder del perforador mundial, había realmente una buena oportunidad de salvar a Yun Wuxin. Sin embargo, esto definitivamente haría que el poder divino espacial del perforador mundial se agote de nuevo en estos días, que ya estaba muy dañado. Cada vez que el poder divino espacial del perforador mundial se agotaba, la crisis de Yunche se hacía más pesada.
No había olvidado el consejo de Qibu Yao de que el último poder divino espacial solo debía aplicarse al cuerpo de Yun-che en situaciones desesperadas. Yun-che era la única esperanza, todo lo demás podía ser descartado. Pero por casualidad, esta transmisión fue escuchada por los propios oídos del recién despertado Yun-che. Si no iba a salvar a Yun Wuxin, era absolutamente imposible que se recuperara de sus lesiones en paz. Incluso era muy probable que... Hermano mayor Yun-che, no te preocupes, sin otra opción. Shui Meijin concentró su mente y dijo con su voz más calmada: determinaré inmediatamente la ubicación de Wuxin y pronto la traeré de vuelta. El perforador mundial estaba ahora en su mano, pero antes de que el aura divina escarlata brillara, su mano ya estaba siendo sostenida por Yun-che muy ligeramente, pero con mucha firmeza. Al poder del perforador mundial no le debe quedar mucho, ¿verdad? La voz de Yun-che era tranquila y algo aterradora. Aturdida mientras miraba la cara de Yun-che, Shui Meijin solo pudo asentir con la cabeza. La mano de Yun-che no la soltó, eso fue en realidad un movimiento de bloqueo, ni siquiera la instó a salvar a Yun Wuxin a toda costa y a la mayor velocidad posible. Después de recordar una y otra vez las voces que resonaron antes en su mar del alma, Yun-che dijo con voz todavía tranquila a la emperatriz Diablo: Xuanjin, Qianyin y Kaizi, acaban de irse. Cuando estaba inconsciente, oí sus voces. Sí. Shui Meijin solo pudo asentir con la cabeza, y las lágrimas en sus ojos ya no pudieron ser reprimidas. Ellas han ido al reino de Dios del comienzo absoluto. La mujer que antes se había amonestado a sí misma una y otra vez para asegurarse de ocultar todo perfectamente a Yun-che había sido derrotada desde el principio. ¿Dónde está Mobe Ichen? Yun-che cerró los ojos y su respiración, que había sido rápida, se fue calmando un poco. La transmisión de Shui Jingyue mencionaba que Kang Shitian estaba llevando a Yun Wuxin al reino de Dios del comienzo absoluto para sacrificarla a Mobe Ichen. ¿Por qué estaba en el reino de Dios del comienzo absoluto? No tenía sentido ocultarlo, y Shui Meijin solo pudo decir: la capacidad de percepción de Mobe Ichen es demasiado aterradora. En los últimos 16 días, nos ha encontrado 7 veces, y cada vez escapamos con el perforador mundial. Es concebible que durante este período de tiempo, sus nervios deben estar tensos, no pueden relajarse por un momento. El rango de percepción de Mobe Ichen es demasiado grande, cada vez que escapa, tiene que cruzar el campo de estrellas extremadamente distante. Después del último escape, la hermana emperatriz Diablo dijo que su aura era demasiado frecuente y fácilmente detectable por Mobe Ichen. En cambio, quedarse por ahí es aumentar el riesgo de que te encuentren. Teletransportar a 6 personas a la vez también consume el perforador mundial más que 2 personas. Así que, por lo tanto, Shui Meijin dijo con una voz triste. Decidieron dejar el lado del hermano mayor Yun-che, además, algo especial iba a suceder hoy, así que tomaron la iniciativa de encontrar a Mobe Ichen. Los ojos de Yun-che se cerraron y permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero extrañamente no hizo más preguntas. Esta calma y compostura casi extrañas dejaron a Shui Meijin sin palabras. El agua era lenta, el viento era ligero, al igual que el comportamiento pacífico como el agua muerta y la luz de los ojos de Yun-che. Sin embargo, solo Eileen sabía que su corazón y su alma estaban revueltos y se romperían en 1000 pedazos en cualquier momento. Eileen, el alma de Yun-che sonó, agitando el espacio del alma, pero su voz era extraordinariamente fría y clara. El poder venenoso que la perla de veneno celestial ha recuperado a lo largo de los años, es posible, aunque sea una posibilidad muy pequeña, envenenar y matar a Mobe Ichen. El poder del veneno celestial, esta era la única posibilidad que podía flotar en su mente frente al aterrador e incomparable Mobe Ichen. Una respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones. Pasó mucho tiempo, pero no obtuvo respuesta de Eileen. Yun-che se rió de sí mismo y murmuró suavemente. Como era de esperar, estoy fuera de mi imaginación. No, la voz de Eileen sonó tardíamente en ese momento. El actual poder venenoso de la perla del veneno celestial es suficiente para envenenar y matar a Mobe Ichen. El mar del alma de Yun-che se agitó violentamente. Eileen, ¿estás segura? Estoy segura. La sombra del alma de Eileen emergió, sus ojos verde esmeralda, su voz suave y lenta estaban llenos de una determinación casi sin precedentes. No importa lo fuerte que sea Mobe Ichen, el nivel de su cuerpo y fuerza está lejos de ser comparable con el poder del veneno celestial. Solo hay una premisa muy importante.
Si quieres matar a Mobe Ichen, el veneno debe explotar en su cuerpo y penetrar en su corazón y alma. Los ojos verdes de Elin eran tan claros como el agua, y su voz era clara y sincera. Es necesario, maestro, clavar una espada, preferentemente a través de su torso, cuerpo, por un momento, y eso será suficiente. Una espada para penetrar en el cuerpo de Mobe Ichen, en el cuerpo de un semidios. Esta premisa era lo suficientemente difícil como para desesperar a cualquiera en el mundo actual. Pero para Yun-che, fue al menos un rayo de luz que por fin brillaba en la interminable oscuridad de la noche. El temblor del mar del alma fue aún más intenso, esta vez, fue más una emoción profunda. Elin, contéstame con sinceridad. Si realmente puedo penetrar su cuerpo con mi espada, ¿qué tan seguro estás, de matarlo con el veneno? Elin levantó la vista y dijo sin dudarlo. 10 de 10. El temblor en el mar del alma de Yun-che se detuvo abruptamente. Elin no le mentiría, nunca lo haría. Aunque, Yun-che era el maestro de la perla del veneno celestial. Sin embargo, como espíritu del veneno celestial, el conocimiento de Elin sobre el poder del veneno celestial era sin duda muy superior al suyo. La respuesta de Elin de solo 2 palabras transformó instantáneamente la única luz tenue en una estrella resplandeciente que podría florecer en una aura milagrosa en cualquier momento. Mientras, solo apuñale su espada al torso de Mobe Ichen. Gudon. Gudon. Godon. Yun-che podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón. Con sus lesiones sin curar, su conciencia seguía nublada por una capa de caos, pero se estaba enfriando y despertando rápidamente, hasta que ya no había más olas caóticas en su mar de la alma. Después de mucho tiempo, dijo nuevamente. Elin, necesito 30 días. Con el poder que la perla del cielo eterno ha recuperado hasta ahora, ¿a cuánto tiempo puede comprimirse como mínimo? Después de un breve momento de reflexión, Elin respondió seriamente. Hasta el límite, se puede reducir a media hora. Un mes en el cielo eterno, media hora en el mundo exterior, casi 1000 veces el tiempo liberado. Este era sin duda el momento más extremo en el que Elin había aprovechado el poder divino del cielo eterno desde que se había hecho con la perla del cielo eterno, mucho mejor que el reino de Dios del cielo eterno en el que Yun-che y Shui Meijin habían entrado antes de la batalla con la región del oeste de entonces. Bien. Ahora, liberemos todo el poder divino del cielo eterno, ya no hay necesidad de retener nada. Abrió los ojos y agarró con fuerza la muñeca de Shui Meijin. Meijin, sígueme al reino divino del cielo eterno. Sin hacer esperar a Yun-che demasiado tiempo, docenas de respiraciones después, un reino divino del cielo eterno extremo que había sido vertido con todo el poder residual de la perla del cielo eterno fue construido por Elin. Sin demorar un momento, Yun-che tomó a Shui Meijin y entró directamente al reino divino del cielo eterno. El mundo blanco no era desconocido, después de todo, no hacía mucho tiempo que él y Shui Meijin habían permanecido aquí durante 3 años. Las excesivas lesiones impidieron a Yun-che sentarse por sí mismo, y permaneció apoyado en el cuerpo de Shui Meijin en el reino divino del cielo eterno. Una aura blanca, débil y pura, flotaba en la superficie de su cuerpo, y su débil fuerza estimulaba el lento funcionamiento del dios de la vida. En estos 30 días, lo primero que tenía que hacer era recuperar sus heridas y sus fuerzas. Así como, otra cosa igualmente importante. Con su conciencia revivida, la recuperación de sus heridas naturalmente se aceleró enormemente. Los fuertes dolores que llenaban su cuerpo bajo el milagro de la vida también se calmaron rápidamente. Meijin cerró los ojos y preguntó. Dijiste antes que algo especial iba a ocurrir hoy en el reino de Dios del comienzo absoluto, ¿qué era? Shui Meijin dijo. En estos días, Mobe Ichen no gastó toda su energía en encontrarnos. En cambio, presionó a todo el reino de Dios. Después de que escapáramos de él hace 16 días, Mobe Ichen parecía estar furioso y destruyó un total de 600 reinos estelares en las 4 regiones divinas en un solo día, haciendo que las 4 regiones divinas se alarmaran por completo. Después de eso, Kang Shitian tomó la iniciativa de rendirse a Mobe Ichen. Entonces, por boca de los guardianes del orden de todos los reinos, informó al reino de Dios de la identidad de Mobe Ichen y de la inminente toma de este mundo por el abismo. Las cejas de Yun-che se movieron dramáticamente. Podría imaginarse. Qué gran inquietud y temor tenía hoy el reino de Dios. Kang Shitian. Como esta persona era demasiado buena, Qibu Yao le había dado un estatus especial y demasiado poder.
Los guardianes del orden estaban en todos los rincones del reino de Dios, y él, como presidente, podía ahora utilizarlos a su antojo, y además resulta que se ha convertido en el perro leal más útil de Mobeichen, y ahora su estatus debe ser mucho más que el de Kit Yanli. Pero después de ese día, Mobeichen no volvió a infligir ese tipo de brutalidad. Shui Meijin continuó. Muchas cosas eran tal y como la hermana emperatriz Diablo había adivinado. Era tan aterrador, pero solo era un peón del abismo. Está muy ansioso por llevar el reino de Dios a la unidad completa, pero está claro que no se atreve a disponer arbitrariamente del destino del reino de Dios, ni siquiera se atreve a romper excesivamente el patrón básico existente. La hermana emperatriz Diablo dijo que debería, tan pronto como sea posible, querer someter el reino de Dios y luego llevar el reino de Dios, que ha completado su sumisión, para saludar al emperador del abismo que llegará después, completando así su gran hazaña como heraldo. Puede que el emperador del abismo no sea una persona brutal, o que haya dado algún tipo de órdenes estrictas a los heraldos, aunque esté ansioso por unir el reino de Dios, no ha hecho nada excesivo hasta ahora después de destruir los 600 reinos estelares y conmocionar a las 4 regiones divinas. Pero, su aura es simplemente demasiado aterradora, lo que hace imposible que cualquier reino estelar tenga la intención de luchar contra él. Junto con el servilismo de Kit Yanli y Kanshi Tian, así como, la gran mayoría de los reinos estelares no tienen realmente mucha lealtad al hermano mayor Yun Che. Aunque era duro, Yun Che sabía mejor que nadie que Shui Meijin estaba diciendo la verdad más básica. Entre las 4 regiones divinas, el único que era verdaderamente leal al emperador Yun era el norte. Los otros 3 eran más bien un miedo, una sumisión a un poder irresistible. Además, solo habían pasado unos pocos años. Cuando apareció alguien más fuerte, y toda una dimensión más fuerte, su caída en desgracia fue fácil, incluso se podría decir que justificada. El emperador Yun fue fácilmente forzado a una situación mortal y ahora solo puede esconderse en todas partes, también se ha extendido hace tiempo por todo el reino de Dios. Así que, arriba y abajo del reino de Dios, apenas se ven movimientos de resistencia, y apenas se oyen voces de resistencia. Hoy, la razón por la que Mobeichen está en el reino de Dios del comienzo absoluto es la oferta dada a Mobeichen por Kanshi Tian hace unos 10 días, y esta oferta es en realidad la que la hermana emperatriz Diablo le dio al hermano mayor Yun Che en ese entonces. Frunciendo el ceño ligeramente, Yun Che entendió. ¿Quieres decir, que los reinos estelares superiores de las 4 regiones divinas tomen la iniciativa de rendirse a Mobeichen y al abismo? Entonces los que obedezcan se quedarán, y los que no estén presentes morirán. Y por este acto el mundo se da cuenta de la completa destrucción del corazón y la mente. Shui Meijin asintió con la cabeza. Se dice que el lugar elegido también fue idea de Kanshi Tian. Dado que el reino de Dios del comienzo absoluto es el más cercano al abismo, en este caso también se considera que ofrecen su lealtad al abismo. Lo entiendo. Yun Che exhaló ligeramente, y su aura se volvió entonces extraordinariamente suave y lenta, sin alegría ni tristeza, y ya no habló. Shui Meijin abrió los labios, pero al sentir el cambio en el aura de Yun Che, finalmente no habló. No preguntó si había algún problema con los reinos estelares que le importaban, y no le preguntó qué planeaban hacer esta vez Kibu Yao y las demás cuando fueran al reino de Dios del comienzo absoluto. Durante mucho tiempo, no preguntó nada más. El tiempo pasaba lentamente, Yun Che no se movía. Shui Meijin también se quedó con él en silencio. 7 días después, Yun Che abrió lentamente los ojos, su cabeza se levantó, su mirada ya no era débil, solo una profundidad infinita como el vacío. Sus heridas ya estaban curadas y su fuerza profunda se había recuperado hasta en un 80%. Levantó la palma de la mano y en ella apareció la perla divina del Mar del Sur con sus 18 auras divinas del Mar del Sur diferentes fluyendo lentamente en ella. Hermano mayor Yun Che. Shui Meijin habló en voz baja. Antes, manejar 4 orígenes divinos ya era mi límite. Yun Che bajó la mirada, sus pupilas reflejaban la errante aura divina del Mar del Sur. La última vez, cuando estábamos en el reino de Dios del comienzo absoluto. Seguía siendo lo mismo. Después de eso, cuando exterminé a Lon Bai, no intenté aprovechar el origen divino. Porque en ese momento no había nadie en el mundo que pudiera obligarle a destruir un origen divino a cambio del poder de romper el límite. Pero hace 16 días, de repente tuve una epifanía cuando estaba aprovechando esos 4 orígenes divinos del Mar del Sur,
Quizás 4 de ellas no sean mi límite. Después de todo, tras unificar las 4 regiones divinas, aunque el cultivo de Yunche no creció, hubo un cambio en él que no podía percibirse como tal. Ese manual del cielo que desafía al mundo que Xia Qingyue le entregó a Shui Meijin. Le permitió cultivar el arte divino ancestral completo. Capítulo 1949, Humildes. Nadie bajo los cielos podía entender cómo aprovechar el poder del origen divino, excepto Yunche. Sin embargo, lo que quería decir más allá de sus palabras quedó claro al instante para Shui Meijin. Su corazón se apretó. Hermano mayor Yunche, ¿quieres ir a luchar contra Mobeichen? No hay escapatoria. Yunche dijo estas palabras pesimistas con la mayor calma posible. Este mundo es muy grande, pero pequeño para alguien al nivel de Mobeichen. He poseído ese nivel de poder 2 veces, y sé muy bien lo pequeño e insoportable que es este mundo para él. Apretó la mano de Shui Meijin y sonrió. Además, ustedes, especialmente tú, lo saben muy bien, ¿no? Los ojos de Shui Meijin temblaron ligeramente, incapaz de refutar. En 16 días, los habían encontrado 7 veces, y eso fue con solo la mitad del esfuerzo de Mobeichen buscándolo. ¿Cuántas veces podía escapar con el poco poder divino espacial dejado por el perforador mundial? Incluso si Qibu Yao y las demás ya no estaban aquí, ¿cuánto menor era la posibilidad de que Mobeichen los encuentre? La emperatriz Diablo ha tomado la iniciativa de encontrar a Mobeichen esta vez, con el fin de preservar los reinos estelares del norte tanto como sea posible. Yunche sonrió para sí mismo frente al poder absoluto, aunque sea tan sabia como ella, ha sido empujada a tal punto, nunca ha estado tan indefensa y desesperada en su vida, creo. Pero, Shui Meijin sacudió la cabeza enérgicamente. Mobeichen es tan aterrador, ¿y si luchas contra él? Sé que no hay ninguna posibilidad de ganar. Yunche dijo esta cruel realidad para ella. Sin embargo, con el poder que he ganado a costa de sacrificar mis orígenes divinos, podría ser capaz de retenerlo por un corto tiempo. Aunque había sido derribado por Mobeichen en un instante anteriormente, estaba indefenso. Pero al menos la fuerza de su aura se percibió en su totalidad. No era necesariamente mejor que el poder en su estado de ascuas divinas. ¿Y si empatan? Preguntó Shui Meijin. Por supuesto, solo podemos esperar la muerte, dijo Yunche. Sin embargo, antes de eso, sucederá un milagro, ¿lo crees? Sí, un milagro, era lo único que podía salvar la desesperada situación actual. Al menos, él mismo debía creer primero. Si ni siquiera él creyera, entonces esta repentina oscuridad carecería completamente de un resplandor de luz. Shui Meijin miró a los ojos de Yunche, aturdido durante mucho tiempo, y luego sonrió y asintió con una fuerza sin igual. Sí, por supuesto que lo creo. Porque, el hermano mayor Yunche ya ha creado demasiados milagros, y esta vez, ciertamente no será una excepción. Se trataba de una situación verdaderamente desesperada que hizo que incluso la emperatriz Diablo estuviera desesperada e impotente. En ese entonces, podía huir e hibernar porque podía escapar y tenía un lugar para hibernar y un gran ritmo de crecimiento y espacio para crecer. Pero ahora, las restricciones impuestas a sus venas profundas por el propio dios maligno habían bloqueado completamente su crecimiento. Y en el vasto mundo del caos primordial, no había lugar para esconderse o escapar. Solo podían luchar o morir en el intento. Bajo la silenciosa operación de la ley del vacío, las 18 auras divinas doradas restantes de la perla divina del Mar del Sur comenzaron a moverse de forma algo caótica. Antes, solo podía aprovechar el poder de 4 orígenes divinos. Ahora, dado que ya había obtenido el manual completo del cielo que desafía al mundo, también debería estar relativamente completo en lo que respecta a las leyes del vacío. Aunque las leyes del vacío nunca habían sido esquivas, la mutilación y la plenitud eran, en última instancia, 2 reinos completamente diferentes, una metamorfosis que atravesaba las dimensiones. Por lo tanto, la potencia de los orígenes que se podía aprovechar hoy en día debería ser mucho más que 4. Si es posible aprovechar al menos 10 orígenes divinos de la perla divina del Mar del Sur para uno mismo. Si eso ocurriera, 10 orígenes divinos de la perla divina del Mar del Sur deberían ser suficientes para mantenerlo en el estado de ascuas divinas durante casi 20 respiraciones. Tal vez incluso más. Conducir al menos 10 orígenes divinos del Mar del Sur a la vez, era un objetivo que Yunche intentaría alcanzar con todas sus fuerzas en el tiempo que le quedaba en el reino divino del cielo eterno.
Una vez conseguido esto, los orígenes divinos del Mar del Sur que había aprovechado también desaparecerían del mundo para siempre, sin posibilidad de reaparecer. Este era un paso que Yunche daría para darle la espalda a la muerte, y era un poder decisivo que nunca podría ser recreado. En cuanto a la reacción que estaba destinada a ser extremadamente aterradora, ya no era algo en lo que tuviera que pensar hoy. Reino de Dios del comienzo absoluto. La tierra y el cielo seguían siendo eternamente grises, pero nunca habían sido tan opresivos. Mobeichen se paró en el cielo, mirando todo con orgullo. Todos los espíritus del mundo deberían estar asombrados por la tierra de la diosa ancestral, que nació en la antigüedad. Sin embargo, hasta donde alcanzaba su sentido divino, el aura y todos los espíritus que existían en esta tierra del comienzo eran igualmente humildes, y mucho menos asombro, ni siquiera estaba calificado para hacerlo mirar. Abajo, miles de figuras estaban dispersas. Aunque no eran muchos, cualquiera de ellos tenía un estatus extremadamente alto en el reino de Dios, ya que todos eran figuras centrales de los diversos reinos de las 4 regiones divinas, así como de los reinos estelares superiores. La atmósfera era incomparablemente fría y opresiva, por no hablar de las auras de los maestros divinos que se entrelazaban, e incluso el flujo de aire apenas podía sentirse. El aura que venía de arriba, de Mobeichen, era tan aterradora que ellos, como maestros divinos, se sentían tan insignificantes como insectos rastreros bajo las garras de una bestia gigante, y serían fácilmente aplastados con un simple pensamiento. Este sentimiento de humildad, conmoción y miedo era mucho más fuerte que cuando se enfrentaron al emperador Yun. No muy lejos de Mobeichen, Qi Tianli estaba inmóvil. Sus viejos ojos miraron a los maestros divinos que normalmente estaban orgullosos del mundo, pero que ahora estaban silenciados por el aura de un semidios, y su corazón estaba extremadamente agradecido y complicado. Como la primera persona a la que se acercó Mobeichen, quien resueltamente decidió obedecer y rendirse, Qi Tianli sabía que había tomado la decisión más correcta y sensata. Esta elección también lo convirtió en la persona de mayor rango a su alrededor en este momento. En el futuro, cuando el abismo venga realmente y se apodere de este mundo, con sus méritos y estatus actuales, la situación del reino Qilin será mucho mejor que la de otros reinos estelares. Solamente y la diferencia entre servir al emperador Yun entonces y servir a Mobeichen ahora es que su estado de ánimo era completamente diferente. Rendirse al emperador Yun era seguir la tendencia general del reino de Dios, mientras que rendirse a Mobeichen, había pasado medio mes, pero un fuerte sentimiento de culpa permaneció en su corazón. Hace solo unos pocos años, él personalmente presidió la ceremonia de coronación de Yun Che. Después de soltar los pensamientos de distracción y barrer su mirada, el cuerpo de Qi Tianli se medio inclinó y dijo respetuosamente: Su santidad, todavía queda medio momento antes del límite de tiempo. Todos los reinos rey y reinos estelares superiores de las regiones divinas del sur y del oeste han llegado. En el oeste, llegaron todas las figuras centrales de los reinos rey y reinos estelares superiores de la región divina del oeste. Teniendo que someterse a la poderosa presión del emperador Yun, se enfrentaron a un semidios que era muchas veces más aterrador que el emperador Yun. ¿Cómo se atrevían a tener la más mínima intención de resistirse? Los vastos reinos estelares podían ser destruidos con el chasquido de un dedo. El emperador Yun y la emperatriz Diablo estaban siendo perseguidos, sin atreverse siquiera a mostrar sus sombras. En estos días, estaban casi rogando y arrastrándose hacia el reino de Dios del comienzo absoluto, no sea que lleguen medio minuto tarde y traigan la perdición a todo su reino. El reino Qilin y el reino del dragón azul estaban al frente, los 4 Qilin negros, y todos los maestros Qilin estaban presentes. Su aura, comparada con los otros reinos estelares, era más estable. El emperador del dragón azul permaneció en silencio, con sus ropas azules arrastradas por el suelo, cubierta de agua. Su hermoso rostro seguía grabado con una frialdad y un escalofrío que parecían no desvanecerse nunca, sin que haya ningún signo de alegría, ira o tristeza. En este lugar de opresión y desesperación, parecía un loto de agua que florecía solo bajo los interminables acantilados oscuros, tan claro que la gente no se atrevía a mirarla directamente y no se atrevía a acercarse a ella. En el sur, los 3 reinos rey, el mar Azure, Xuanyuan y Ziwei estaban al frente, y todas las figuras centrales de los reinos rey y reinos estelares superiores de la región divina del sur también habían llegado.
De los 3 reinos, el reino del mar azure de las 10 direcciones estaba en el medio, pero el aura, también, era la más inquietante. Una corriente de miradas complejas no dejaba de mirar a Kanshue, pues no solo era la emperador dios del mar azure, sino también una de las concubinas imperiales del emperador Yun. Aunque el emperador del dragón azul era también una de las concubinas imperiales, el mundo sabía que el título de concubina imperial era solo un nombre falso para el control del emperador Yun en la región divina del oeste, y que no había ninguna realidad entre ellos como marido y mujer. En estos años, el número de veces que el emperador Yun había puesto un pie en el reino del dragón azul era muy escaso. Con la intercesión y garantía del reino Qilin, a los ojos de cualquiera, el emperador del dragón azul y el reino del dragón azul no tenían que preocuparse de ser implicados en nombre de la concubina imperial. Sin embargo, Kanshue, hace tiempo que se convirtió en una de las concubinas favoritas del emperador Yun, en lugar de un nombre falso que el emperador Yun utilizó para controlar la región divina del sur. Cuando Yun Che trajo a Yun Wuxin para que se quedara en el mar azure, Kang Shitian no podía dejar que todo el mundo lo supiera. En particular, después de que Shui Meijin completara la gran formación dimensional en el reino del mar azure, el emperador Yun visitaba el palacio imperial del mar azure con más frecuencia, quedándose a menudo hasta 10 días y medio mes cada vez. Sin embargo, Kang Shitian se había convertido en un perro leal de Mobeichen en poco tiempo, y no escatimaba esfuerzos en todos los asuntos. Obviamente, estaba muy contento con él, y escuchó su propuesta para la escena de hoy. De esta manera, podría ser capaz de salvar el reino del mar azure y a Kanshue. Los dioses del mar y los enviados divinos que habían llegado estaban todos ansiosos e inquietos, pero Kanshue estaba tan tranquila y calmada que nadie podía encontrar ninguna fluctuación emocional en sus ojos, que eran como un mar sin olas. Ruiji permaneció a su lado, sin alejarse un solo paso de ella. En la región divina del este, todavía quedan por llegar el reino de la canción de nieve y el reino del dios de la llama. En el norte, la voz de Qi Tianli dio una ligera pausa, su cabeza bajó inconscientemente otro medio punto. Los 3 reinos rey, alma saqueada, diablo llama y luna ardiente han llegado. En cuanto a los reinos estelares superiores, solo ha llegado el 30%. El reino del alma saqueada estaba dirigido por Hieshin y Hielin, y las otras 9 súcubos. El reino del diablo llama estaba dirigido por Yan Wu, y el reino de la luna ardiente dirigido por Feng Daoqi. El aura del norte, donde se encontraban, era muy diferente a la de las otras 3 regiones. Era aún más opresivo y silencioso. Bajo las palabras de Qi Tianli, sus ojos chocaron en silencio, no había miedo, solo una oscuridad sin luz. La región divina del norte era mortalmente leal a Yun Che, y todo el reino de Dios lo sabía. Muy bien. Los ojos de Mobeichen se entrecerraron hacia el norte, de lo contrario, esta ceremonia sería demasiado aburrida. Cuando se hace un ejemplo de un mono, siempre debe haber un pollo para matar. En ese momento, 4 auras abrasadoras volaron rápidamente desde el este y pronto se acercaron. A medida que se acercaban, el calor abrasador fue aniquilado al instante sin dejar rastro por el aura de Mobeichen, y la interminable y pesada presión hizo que su velocidad cayera en picada, e incluso su postura fue presionada desde el aire. Las personas que vinieron fueron Uopoyun, el rey del reino del dios de la llama, y Ian Wankan, Ian Huean y Uo Rulie, los 3 maestros de secta del dios de la llama. Uopoyun miró a Mobeichen desde la distancia y se inclinó profundamente. Uopoyun, el rey del reino del dios de la llama en el este, le presenta sus respetos al abismo. Debido a los asuntos exteriores, casi llegué tarde, así que le ruego que me perdone. Al igual que todos los demás reyes del reino superior, las palabras de Uopoyun eran respetuosas y temerosas, su aura estaba dispersa y no se atrevía a mostrar en su rostro nada del poderío de un rey del reino superior. Qi Tianli dijo: no es demasiado tarde, el rey del reino del dios de la llama, por favor. En este momento, los ojos de Mobeichen se inclinaron repentinamente y miró a Uopoyun a la ligera. El nombre Uopoyun era algo que había escuchado de Qi Tianli el primer día que llegó. Era una persona utilizable que había mencionado a propósito. Lo que realmente llamó su atención fue el aura divina excesivamente rica en su cuerpo. Uopoyun, dijo Mobeichen con indiferencia. No debe haber muchos herederos divinos de tu nivel en este mundo. Es una pena que hayas nacido en este mundo. Mobeichen habló de repente, haciendo que la escena se silenciara por un momento.
Anteriormente, incluso cuando un emperador dios de un reino rey tomaba la palabra, ni siquiera se había molestado, era todo Qi Tianli quien hablaba. Ahora, en realidad estaba hablando con Uopoyun. Las pocas palabras indiferentes cayeron en los oídos de los demás, pero cada una de ellas fue demoledora. La expresión de Uopoyun no cambió mucho, pero dijo con mucha calma. Su santidad tiene un ojo perspicaz. Además de la línea de sangre del cuervo dorado, he sido bendecido con el don de un espíritu remanente del cuervo dorado, que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Había nacido en un reino estelar medio, pero su nivel de cultivo ya estaba a la altura del de Junio Shile y Shui Meijin, que en su día fueron los 4 hijos divinos de la región divina del este, y su límite superior era incluso más alto que el de ellos. En muchos niveles, Uopoyun estaba lo suficientemente orgulloso como para destacarse del resto del mundo. Las únicas personas que habían recibido el don completo de un espíritu remanente como él eran él y Feng Shuer, y, aún más especial, Yun Che y Mu Xuanjin. Desgraciadamente, todos sus logros y su orgullo quedaron aprisionados bajo la sombra de Yun Che. Mo Beichen, que todavía lo estaba mirando, dijo. En el futuro, si vas al abismo, libérate de los grilletes del poder en este mundo, y con el tiempo, no será imposible que te conviertas en un caballero del abismo como este venerable. ¿Convertirse, como esta persona aterradora que estaba frente a ellos y que los trataba como hormigas? Esta evaluación sacudió los corazones y las almas de todos los presentes. La mirada hacia Uopoyun cambió aún más drásticamente. Esta era una evaluación dada por alguien por encima del plano, y ninguno de ellos tenía las calificaciones para cuestionarla. En un futuro no muy lejano, este mundo sería gobernado por el extremadamente aterrador abismo, y el reino de Dios pasaría de ser la tierra dominante de este mundo a un mundo vil bajo el dominio del abismo. Y con las palabras de Mo Beichen, la situación de Uopoyun sería muy diferente a la de ellos. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 1950, Perro Leal. Uopoyun fue reconocido como un genio sin igual en el este, una leyenda que estaba destinada a transmitirse a través de los tiempos en los reinos estelares medios, y el primer rey del reino superior destinado a ser registrado para la eternidad en el reino del dios de la llama. Es solo que nunca fue llamativo ni arrogante, y rara vez aparecía. El rumor más común sobre él en el reino de Dios era que tenía un rencor bastante complicado contra Yun Che, y por eso permanecía en silencio a la sombra del emperador Yun. En cualquier caso, nunca imaginaron que el verdadero potencial y el futuro de Uopoyun serían tan aterradores más allá de la imaginación. Por encima de todos los reyes del reino superior, e incluso de los emperadores Dios. Uopoyun también se congeló pesadamente por un momento, y los 3 maestros de secta del dios de la llama detrás de él se congelaron aún más al unísono. Inmediatamente respondió con una fuerte reverencia, lleno de emoción. Gracias por las palabras de aprobación. En el futuro, si este Poyun puede ser guiado por su santidad y entrar en un mundo más elevado, recordaré la gran bondad de su santidad por el resto de mi vida, y estaré dispuesto a morir 1000 veces a cambio. HMPH. Mo Beichen dijo con frialdad. No hace falta que me digan este tipo de tonterías. Solo te reconozco porque estás cualificado. Si tienes el honor de servir al emperador del abismo en el futuro, tu absoluta lealtad e inmaculada voluntad es la única recompensa que mereces. Sí. Respondió Uopoyun con voz grave. Aunque solo dijo una palabra, cualquiera podía percibir la incomparable emoción y el incomparable deseo ardiente en él. Muy bien, el estado de ánimo de Uopoyun en este momento pareció satisfacer a Mo Beichen. Se dio la vuelta lentamente en este momento y miró directamente a Uopoyun. También era la primera vez que se enfrentaba a una persona de este mundo. Aunque tu nivel de cultivo aún no está lo suficientemente calificado, tu herencia divina especial y tu potencial son suficientes para que este venerable haga una excepción. El tono de su voz era lento y solemne, haciendo que todos contuvieran la respiración. Poyun, hoy te aceptaré como mi seguidor, y cuando el abismo se apodere de este mundo en el futuro, te presentaré a los emisarios divinos. ¿Qué te parece? No se preocupó por los orígenes humildes de Uopoyun, no preguntó por su pasado y no se enteró de su corazón, su bondad o su maldad. Era lo suficientemente especial, y eso era lo único que le importaba a Mo Beichen. Tan especial que no podía esperar a tenerlo en sus manos, no sea que en el futuro se convierta en un caballero en compañía de otros caballeros del abismo. Gudon. Las gargantas y los corazones de innumerables personas se agitaron con fuerza.
Uopoyun primero se congeló en su lugar, luego se arrodilló de rodillas emocionado e inclinó la cabeza. Gracias, su santidad. Poder seguir a alguien como tú es un honor que nunca me he atrevido a esperar en mi vida. A partir de ahora, te serviré con todo mi corazón, en el futuro. Cállate. Le interrumpió fríamente. Te enseñaré a ser un verdadero caballero del abismo, incluido el no usar continuamente estas palabras inútiles. Se dio la vuelta. Ven a mi lado. Aunque todavía no has realizado el ritual, ¿cómo serás mi caballero asistente? ¿Cómo podrías estar en igualdad de condiciones con esta gente humilde? Sí. Sin más preámbulos, Uopoyun se levantó apresuradamente y luego, con evidente emoción y aprensión, se acercó a Mobeichen como se le había dicho, y luego se colocó cuidadosamente a un pie de distancia de él, un nivel más bajo en el cielo. La mirada silenciosa de todos hacia Uopoyun tuvo que convertirse en una de admiración. Este hombre, que solo había sido un menor a sus ojos un momento antes, se había convertido en un abrir y cerrar de ojos en una existencia a la que solo podían admirar. Los caprichos del destino estaban a la vista. El repentino descenso del abismo fue, sin duda, una gran calamidad para este mundo y los habitantes de este mundo. Pero para Uopoyun, se había convertido en un encuentro que ni siquiera se atrevían a esperar. Abajo, las auras de los tres maestros de secta del dios de la llama ya no podían permanecer en calma, y las miradas que caían sobre ellos habían cambiado indudablemente de forma irreconocible. Felicidades a los tres maestros de secta y al reino del dios de la llama. Un grupo de reyes del reino superior que normalmente ni siquiera darían una mirada a un soberano divino, todos tomaron la iniciativa de acercarse a ellos en este momento, con un comportamiento extremadamente afectuoso y respetuoso. Como se esperaba, los tres maestros de secta han producido un genio celestial. Ya sabía yo que el rey del reino del dios de la llama un día rompería la cúpula y se enfrentaría al cielo. Hay innumerables talentos maravillosos en el mundo, pero el único que puede ser apreciado por el emperador del abismo es el rey del reino Uopoyun. Esto no es solo la gloria del reino del dios de la llama, sino también la gloria del reino de Dios. En el futuro, cuando nos fusionemos con el mundo del abismo, esta región divina del este, será definitivamente liderado por el reino del dios de la llama. Felicitaciones a los tres maestros de secta. Y una parte de los reyes del reino superior del este se apresuraron a acercarse primero, cada uno sonriendo y deseosos de vaciar sus bocas en alabanza. Ian Wankan, Ian Huan y Huo Ruli estaban vagamente afrontando la situación, con los ojos vagando uno tras otro, como si estuvieran inmersos en un sueño y no pudieran despertar. A nadie le sorprendió su postura de estupefacción. Después de todo, una sorpresa tan grande era suficiente para aturdir a cualquiera. Pero nadie sabía que sus complicados pensamientos estaban llenos de las despiadadas palabras de Uopoyun antes de su llegada. Yo, Uopoyun, ni siquiera incliné la cabeza frente a Yun Che, que es tan poderoso en el mundo. ¿Cómo puedo doblar las rodillas ante un forastero? Rechinó los dientes, y las profundidades de sus pupilas en ese momento explotaron con llamas ardientes como el sol furioso de los 9 cielos. Inclinaron la cabeza para mirar a Uopoyun, que estaba arriba en el cielo. El aura y la expresión de este último, que claramente estaban en constante emoción, también los tranquilizó rápidamente. Uopoyun, este desastre del fin del mundo se ha convertido en una gran oportunidad para que transformes tu destino. Así que no debe haber ninguna razón para que hagas algo imprudente. Ja, felicidades a su santidad por haber ganado un caballero asistente. Una fuerte carcajada llegó desde lejos, y solo había una persona bajo el cielo que pudiera reírse tan salvajemente en un ambiente como el de Mobeichen: Kang Shitian. Una vez fue el perro leal número 1 bajo el mando del emperador Yun. Ahora era el perro número 1 bajo los pies de Mobeichen. El estatus y el poder que le habían otorgado el emperador Yun y la emperatriz Diablo a lo largo de los años se habían convertido ahora en su capital para ofrecer su lealtad a Mobeichen. Todos los dioses del mar y los enviados divinos del reino del mar azure de las 10 direcciones miraron hacia atrás con entusiasmo. El destino del reino del mar azure estaba completamente en manos de Kang Shitian. Los hermosos ojos de Kang Shue finalmente se ondularon ligeramente. Kang Shitian se acercó rápidamente y luego se inclinó respetuosamente. Soy Kang Shitian para ver a su santidad el abismo. He venido tarde para felicitarte por la ceremonia de hoy y he preparado un pequeño regalo para ti. Kang Shitian no vino solo. Lo que siguió detrás de él no fue un guardián del orden, sino una formación azul profunda que fluyó como agua pura.
Formación del mar Azure. La luz atravesó el azul profundo del agua, y dentro de ella estaba la sombra de una mujer en coma. Estaba vestida de nieve, su pelo era tan largo como la noche y sus delicados rasgos de jade estaban ligeramente arrugados, claramente por haber pasado por una dolorosa lucha antes de perder el conocimiento. Al ver a esta mujer, todos los presentes cambiaron drásticamente sus expresiones, y muchos de ellos incluso gritaron de asombro. Esa era claramente la única hija del emperador Yun, y la única hija del emperador con un estatus extremadamente noble en el mundo, Yun Wuxin. Wuxin, Kang Shue susurró suavemente, mientras su brazo era agarrado firmemente por Ruiji, luego sacudió la cabeza con fuerza, rogándole que no se moviera. Ella era la hija de su esposo, que había caído en manos de Mobeichen, solo para morir como sacrificio. Y fue su hermano más cercano y respetado quien la había traído aquí. Sin hacer un movimiento impulsivo, Kang Shue cerró los ojos y sus labios que se apretaron en silencio rápidamente perdieron su color. En el norte, Yan Wu dio un paso adelante, y en sus pupilas ya se habían condensado dos imágenes de lanzas del diablo llama. No se puede salvar, y no es el momento adecuado. La voz de Fenda Oki sonó en sus oídos, con una frialdad plana. Dado que vamos a morir de todos modos, al menos demos valor a nuestras muertes. Al menos, que las futuras generaciones que serán completamente devoradas por el abismo siempre recuerden que, aunque el reino de Emperador Yun duró muy poco tiempo, tenía sangre leal bajo su mando que era suficiente para manchar de rojo el cielo, no solo un montón de perros cobardes ávidos de la vida y temerosos de la muerte. Los dedos de los pies de Yan Wu se clavaron en su lugar, durante mucho tiempo, y finalmente se retrajeron lentamente. La formación del mar Azure era reconocida como la formación guardiana más fuerte del sur. Y esta formación del mar Azure no solo fue creado por el mismo Kang Shitian, la intensidad de su aura de poder se derramó claramente con toda su fuerza, lo cual fue bastante exagerado. También estaba destinado a que ella no tuviera absolutamente ninguna posibilidad de escapar. Mo Beichen entrecerró los ojos y solo miró a Yun Wuxin por un corto tiempo. ¿Esto es lo que llamas un pequeño regalo? Su Alteza, dijo Kang Shitian con una expresión halagadora en su rostro. Aunque esta chica tiene un cultivo superficial, su identidad no es otra que la de la única hija de Yun Che. La expresión de Mo Beichen permaneció sin cambios. Kang Shitian se inclinó hacia adelante y continuó. Durante este período de tiempo, estuvo muy escondida, así que tuve que hacer muchos esfuerzos para encontrarla. Yun Che aprecia a esta chica y la trata como si fuera su vida. Si él supiera que ella ha caído aquí, lo conozco lo suficientemente bien como para saber que vendría y se lanzaría a la red a toda costa. En ese momento, su santidad podrá derribarlo sin mucho esfuerzo. Hermano mayor, Kang Shue susurró suavemente, todo su cuerpo estaba extremadamente débil. Las cejas de Qi Tianli se torcieron, pero sabía muy bien que los halagos de Kang Shitian golpearon los pies del caballo con precisión. ¡Bum! Mo Beichen no se movió, pero una aterradora ola de aura atravesó el aire y aterrizó con fuerza en la cara de Kang Shitian. Con un fuerte sonido, los dos pómulos de Kang Shitian se abollaron violentamente al mismo tiempo, y todo su cuerpo salió disparado, abriendo un profundo surco de varios kilómetros en el suelo. Parecía que estaba aturdido, y solo después de unas cuantas respiraciones, Kang Shitian se levantó del suelo. Sus fosas nasales y su boca sangraban y su rostro estaba tan rojo y negro como la sangre marchita, por lo que se encontraba en un estado feo y miserable. Después de levantarse, se arrodilló de nuevo con pánico. Su santidad, por favor, no se enfade, no sé qué error he cometido, le ruego a su santidad que me enseñe. La acción de Mo Beichen dejó a todos atónitos y desconsolados. La armadura plateada de Mo Beichen reflejaba una luz escalofriante, y sus palabras indiferentes eran aún más frías que las de su alma. Si realmente quisiera agarrar a ese Yun Che, solo necesitaría de un chasquido de mis dedos, ¿por qué necesitaría un acto tan bajo? Esto es un insulto a este venerable. ¿Conoces el delito de insultar a un caballero del abismo? No tengo esa intención, ni me atrevería a hacerlo. Kang Shitian estaba tan asustado que todo su cuerpo temblaba y se inclinó profundamente. No se atrevió a quitarse los moratones de la cara y, con el rostro cubierto de sangre y negro, gritó con una sinceridad sin parangón. Lo he hecho yo solo, sin ninguna autorización de su santidad. No tenía la menor intención de cuestionar la autoridad celestial de su santidad.
Más bien, Yunche no es más que una hormiga bajo el cielo comparado con su santidad, y su santidad no necesitaría un solo dedo para destruirlo. Pero después de todo, tiene al perforador mundial a su lado para protegerlo, por lo que ha escapado repetidamente. Este subordinado pensó que Yunche no era digno de hacer que su santidad gastara más energía, así que me tomé la libertad de hacer este plan sin autorización. Levantó la cabeza, su cara parecía estar llena de miedo, no de remordimientos. Todos saben que yo, Kang Shitian, siempre he sido un hombre sucio, el mejor haciendo cosas sucias. Y hay muchas cosas en este mundo en las que es más conveniente y útil utilizar medios sucios. Estos medios, por supuesto, no son algo que a su santidad le interese hacer, pero yo puedo, y puedo hacer lo que sea con tal de compartir sus preocupaciones. Y hasta el polvo y la suciedad más sucio solo caerán sobre el cuerpo de este subordinado, y no dañarán ni la mitad de la reputación de su santidad. Al decir esto, las comisuras de la boca de Kang Shitian esbozaron una leve sonrisa. Después de tomar a esta mujer, he difundido la noticia con todas mis fuerzas, así que Yunche seguramente ya lo sabe. Había una crueldad inexplicable en sus ojos. Él, definitivamente vendrá. Cuando llegue el momento, serán las manos sucias de este subordinario el que lo atrajo. Pero será el poder celestial del venerable el que lo derribe. El aura de Mobeichen no se movió, ni tomó ninguna otra medida disciplinaria. El hecho real es que puedes encontrar un montón de cosas que no te interesa tocar, pero puedes dárselas. Esto es también por lo que Yunche y el diablo. La respiración de Mobeichen no se movió y no recibió ningún castigo. Qi Tian le dijo: Señor, ya sea por la comprensión y el control de los reinos del reino de Dios o los medios para hacer las cosas, Kang Shitian es una persona necesaria, y muchas cosas que a su santidad no le interesa tocar pueden ser entregadas a él. Por eso Yunche y la emperatriz Diablo lo valoran tanto. Con él haciendo todo lo posible, será mucho más fácil para su santidad presentarle al señor emperador del abismo un mundo perfecto y subyugado. HMPH. Con un resoplido frío, Mobeichen bajó las cejas y dijo con voz profunda: será mejor que no salpiques tu inmundicia sobre este venerable. Mitad advertencia, mitad aprobación tácita. Kang Shitian se apresuró a inclinar la cabeza y le aseguró: no se preocupe, su santidad. Aunque tuviera 10.000 veces más valor, no me atrevería a más, de lo contrario no necesitaría ser castigado por su santidad, moriría para expiar mis pecados. Retírate. Los ojos de Mobeichen se volvieron con orgullo, y ya no lo miró, ni volvió a mirar a Yun Wuxin. Kang Shitian se levantó apresuradamente y retrocedió unos pasos antes de hacer una aparición instantánea y llegar frente al reino del mar azure de las 10 direcciones. Su proximidad hizo que los dioses del mar y los enviados divinos se agitaran inmediatamente. Los hermosos ojos de Kang Shue se volvieron ligeramente al mirar a la persona que más respetaba y conocía en su vida, pero no sabía qué postura debía adoptar para enfrentarse a él. Hermano, y susurró suavemente, mezclada con mil emociones. El rostro de Kang Shitian estaba hecho un lío, pero cuando se enfrentó a Kang Shue, había perdido toda la humildad que acababa de mostrar, y en cambio, mostró su poderío como emperador. Lentamente extendió su mano. Shue, devuélveme la perla divina del mar azul. Estas palabras eran tan frías y poderosas que no podían ser rechazadas.